a través de @FM101.1, #Te Conecta. Y fíjense que ya llegó el momento para hablar con nuestro, invitado de honor el día de hoy. Aunque está un poquito lejos, estamos haciendo un enlace telefónico con el director Rodolfo Santamaría Troncoso. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Qué gusto saludarlos, saludar a la gente ahí en Hermosillo. Gracias, y más que nada nosotros también estamos con gusto para poder platicar un poco sobre este largometraje documental que el día de ayer estuvo teniendo su estreno allá en CDMX, ¿verdad? Bueno, ayer hubo una presentación para la prensa y el estreno es el próximo jueves, el 25, y ya de ahí va a estar en distintos lugares de la República, en 20 estados, ahí va a estarse viendo El Último Viaje. Ok, El Último Viaje. Estoy viendo aquí que va a llegar a 20 estados de México, y si nos puedes contar un poco sobre qué trata este largometraje, y ya después vamos a ir desglosando un poquito de cuál fue tu inspiración y todo eso, ¿va? Claro que sí, mira, sí, El Último Viaje es una película que nos lleva a reflexionar sobre lo complejo que es enfrentarnos a un proceso de muerte. Okay. Por proceso de muerte me refiero cuando eres diagnosticado con una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, o incluso cuando estás en este momento, en la tercera edad, cuando tu cuerpo ya no empieza a ser el mismo, tu vida social se empieza a acabar. Sí. Y bueno, esta reflexión, la película cuenta a partir de la historia de Federico, que es un doctor, un tanatólogo que durante 40 años se ha dedicado volvió su causa de vida combatir el dolor y el sufrimiento de los pacientes terminales, con medicamentos, con opioides, con morfina, con fentanilo, pero que llevaba las cosas hasta las últimas consecuencias, cuando el dolor ya no se podía con medicina, con una sedación terminal y con una muerte digna. Entonces él se volvió como un difusor de la muerte digna, y en la película lo seguimos a él tratando a pacientes terminales, pero también él llega a una edad donde sus amigos, la gente con la que creció, sus seres queridos, empiezan a ser diagnosticados con estas enfermedades. Y entonces lo vemos cómo los trata él y cómo pone su propia filosofía con sus seres queridos. Y bueno, él mismo también llega a la edad donde también empieza con dolencias y con enfermedades, y entonces también vemos un poco el propio proceso de él, ¿no? Entonces, bueno, la película es una reflexión sobre este momento que lamentablemente todos vamos a vivir probablemente, o con algún familiar o nosotros mismos. Y es una reflexión sobre la muerte, pero sobre todo para celebrar la vida, digamos, ¿no? Un poco por ahí va el último viaje. Sí, o sea, no es con un tinte tan doloroso, sino que más que nada como saber que, o llegar a procesar el hecho de que sí es cierto, es una situación que vamos a vivir o que probablemente vivamos no solamente directamente, sino que con un familiar, pero también existe, como estaban comentando, una muerte digna, ¿no? Que es importante también estar en esos procesos al lado de los pacientes. Sí, claro, es un poco la película habla sobre eso, pero es mucho también sobre el amor, sobre la gente que acompaña, sobre despedirse, y sobre todo sobre cómo disfrutar la vida, ¿no? Incluso en los últimos momentos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué fue lo que a ti, como Rodolfo, como director, llevó a querer hablar sobre este tema y documentar estas vivencias por parte de este tanatólogo? Un poco yo lo conozco a él, digo, todos creo, digamos, o yo siempre he tenido esta como angustia sobre la finitud, sobre el no existir, digamos, sobre el momento de muerte, y digamos yo me acercaba a ese momento a reflexionar a partir de la filosofía, y cuando lo conozco a él y empiezo a conocer sus historias con los pacientes, con el sufrimiento que vivían, con la angustia de las familias, y como muchos de ellos no solo sufrían el dolor físico y mental, sino aparte la desinformación de los médicos y así, ¿no? Entonces, un poco empezamos hace 15 o más años, empecé a entrevistarlo a él como para intentar ahondar en su trabajo, y hace unos 5 o 6 años, digamos que cerramos como un proyecto en conjunto de lo que queríamos contar, ¿no? Y es un poco lo que se cuenta en El Último Viaje, que no solo, digo, un poco lo que también me interesaba a mí, aparte de que del tema es interesante, es una historia que por supuesto se prestaba como para desarrollar una narrativa, para construir una historia atractiva, digamos, que más allá del tema,
pudiera atrapar a los espectadores, ¿no? Y un poco la idea fue construirlo así, ¿no? Para que el espectador que vaya a ver la película no solo se lleve una reflexión sobre este proceso de vida, sino que incluso pues viva una película que lo emocione, que disfrute, que lo atrape, digamos. Sí, y también, bueno, sabemos que son situaciones un tanto impactantes, ¿no? Cotidianas, pero al mismo tiempo no. Entonces, siento que es muy interesante sobre todo y importante también hablar sobre estos procesos, ¿no? Estos procesos y no verlos del lado negativo y triste, sino que verlos como una alegoría a la felicidad que brinda la vida misma, ¿no? Sí, un poco el doctor siempre hablaba y abogaba por que desde la niñez se le enseñara a los niños que sobre la muerte, digamos, que se hablara sobre la muerte, porque un poco de pronto el preferirse, no sé, hablarse pensando en que la vas a acercar si hablas o no sé, y más bien hablarla pues te hace como entender que la vida pues es un proyecto finito, ¿no? Y que lo que haces día a día es importante y que lo que vas a dejar en la vida pues son tus acciones, digamos, ¿no? Y claro, un poco el reflexionar sobre la muerte justo te lleva a esta cosa de disfrutar la vida, ¿no? La gente que está ahí y disfrutar, no sé, a mí un poco lo que me lleva es a valorar a las personas con las que compartes el día, con las que vives, o no sé, me complace hablar contigo, Raquel, y tener esta oportunidad. Digamos, son cosas que a partir de la película creo yo he logrado disfrutar mucho más, digamos, ¿no? El contacto con el otro y con ser un humano, digamos, ¿no? Sí, es que es importante. En muchas ocasiones lo vemos de una forma tan cotidiana que no le damos la importancia, ¿no? Que realmente se merece el poder estar, por ejemplo, en esta llamada, en este preciso momento, difundir distintos mensajes y todo lo relacionado. Y ahorita que estabas hablando un poco sobre cómo fue el proceso de la entrevista, me llamó la atención que mencionaste el número de 15 años. O sea, el realizar un proyecto como esto es algo muy tardado, asumo. Sí, digamos hace 15 años, por decirlo, empecé yo a entrevistarlo, pero digamos ese material no es el de la película, digamos, el material de la película. Sí, pero sí, digo, un poco la cosa es que hay temas importantes o hay personajes importantes, pero no necesariamente son convertibles a una película nada más porque sí. Entonces hay que irle encontrando ahí como por dónde se puede contar algo que no solo fuera información, porque digamos, él me daba entrevistas que daban información y que pueden centrar, sino que fuera justo que se convirtiera en una película, ¿no? Lo que la gente espera al ver una película, que a lo mejor es entretenimiento, emociones, no sé, digo, cada quien busca cosas distintas, pero que tuviera todo eso, ¿no? Que tuviera una propuesta estética, una propuesta narrativa y que la gente cuando la viera justo se sintiera atrapado por ella, ¿no? Entonces quizás eso es lo difícil, encontrar justo por dónde la vas a abordar para que al espectador la disfrute, digamos. O sea que hay un proceso de guión dentro de toda esta no solamente es decir, bueno, vamos a rodar la cámara, no, o cómo funciona, porque por ejemplo acá me comenta, estuvo estrenándose El llanto de las tortugas y hablé también con el director de acá y me comentó que ellos sí guionaron más que nada todo lo que aparecía en este cortometraje. Contigo fue solamente las pláticas, ver los procesos de forma íntima, o sí hubo un guión de por medio. Un guión como tal no. Lo que yo trabajo, es empiezo con un trabajo casi como de antropólogo, como eso está interesante. Sí. De relación social, y empiezas a acercarte a las personas, a conocerlas, y digamos que un poco lo que haces es como una escaleta, o sea, como planteas la idea de por dónde puede ir la historia. Y a partir de eso, y de todo este trabajo previo de relación humana, de convivir con las personas, más o menos planteas por dónde crees que va a ir esto, ¿no? Entonces yo sabía que él era un médico que lo quería seguir en su cotidianidad, tanto con su familia como en su trabajo. Entonces eso se va estructurando, ¿no? A ver, te voy a seguir aquí y acá. Y justo el momento cuando yo decidí hacer la película fue cuando justo sus familiares, su esposa, algunos amigos empezaron a tener enfermedades, que lo que sabía podía encontrar con eso es que cuando yo hablaba con él directo, digamos, era como muy clara su argumentación, pero era como desde lo racional.
cuando él se enfrentara como a atender a gente muy querida, justo yo pensé que podía encontrar como mayores emociones y ciertos cambios en el personaje, ¿no? Entonces, digamos, hay como una planeación, una especie, no de guión, porque no está ficcionado nada, o sea, todo, digamos, pasó, pero sí como una especie de estructura de un guión abierto, de hacia de dónde crees que va a ir esto, digamos, ¿no? Y entonces ese es el que vas más o menos siguiendo como plan de rodaje, ¿no? Okay. Entonces ese es un poco como yo lo estructuro, un ideal de guiones casi, ¿no? De por ahí creo que puede llegar y cosas pasaron así y por supuesto otras que cambiaron y te tienes que ir un poco adaptando a las circunstancias y al propio desarrollo de los hechos, ¿no? Porque es una película que pasa en vivo, por decirlo, digamos, ¿no? O sea, me refiero, no se cuenta en el pasado de algo que pasó, sino que lo que van a ver en la película pues va pasando, ¿no? Es una acción que se da, ¿no? Que vives el momento, ¿no? Es muy cercana en ese sentido a una película, diría yo, de ficción, ¿no? Que vas viendo cómo pasan los acontecimientos. Okay, y ahora hablando en cuanto a la distribución, ¿qué onda? ¿Por qué no veo a Sonora aquí en el cartel? Pues yo de que, bueno, ¿cuándo lo vamos a poder ver? Espero que se pueda, no sé si sea en cinetecas o en qué tipo de cine se va a estar pudiendo ver la película en diferentes estados. Sí, mira, los que distribuyen es una empresa que se llama Artegios, que son como yo creo la más importante de distribución en términos de documental, entonces digo, ahí pueden ver los estados y eso, y digamos que ellos hacen como un circuito, sobre todo un circuito más cultural como en cinetecas, cineclubs, y así, ¿no? Pero un poco lo que hace es se hace llamados a los estados, a cineclubs o a cines de los estados, para ver si les interesa. Entonces, un poco aprovechando esta plática, si alguien por ahí de Hermosillo, que algún cine que tenga por ahí, algún cineclub interesado, pues por medio por la página de Artegios, por mí mismo, contáctenos y con gusto, para nosotros feliz que se proyecte en más lugares, ¿no? Un poco, yo no he hecho ese trabajo, entonces no sé bien cómo es el proceso ahí en Hermosillo, pero pues si nos ayudas tú ahí a difundir y a ver si hay algún cine o algún cineclub o alguien interesado en proyectar la película, con gusto. Ahorita justo estamos por estrenar, entonces pues si se puede sumar a alguien, pues felices nosotros de sumar otro estado para que se difunda la película. Voy a hablar con Cineteca Sonora, es aquí en donde se suelen hacer estrenos, al menos de largometrajes, documentales y relacionados. Entonces vamos a ver cómo contactamos y hacemos el enlace con Artegios, que también agradecemos por contactarse con nosotros y poder hacer esta entrevista contigo. Y también te iba a decir, después del estreno que se va a tener en cines, ¿va a haber una forma de ver la película digital o solamente va a estar en distribución en cines, o de qué manera también, por ejemplo, estados que tal vez, o ciudades, o de forma internacional también, ¿por qué no?, van a poder ver la película? Sí, mira, es como estar ahorita en cartelera, a ver cuánto tiempo nos acepta la gente en los cines. Y después, mismo Artegios tiene como una plataforma por medio de su página, se puede acceder en streaming a las películas. Normalmente después de que están en cartelera las suben a su página y ahí por ahí se puede ver. Y si en algún momento logramos algún convenio con algún otro con alguna plataforma o algo, pues bueno, ya sería mucho más fácil, pero de inicio lo que es seguro es que por medio de Artegios ellos hacen su propio streaming y ahí, ¿no? Entonces métanse a la página ahí de artegios.com, ahí está el link hacia la película y ya que cabe en cartelera, ahí irá pasando, ¿no? Si en estas semanas o en estos días se logra alguna otra cosa, ya sea presentada en algún otro estado o justo alguna posibilidad de que se vea digitalmente, pues ahí se van a ir enterando o en las redes sociales. Entonces les agradeceré mucho que la vieran. Igual está ahí el tráiler y están fotos para que igual los que quieran más o menos ver por dónde va, y ahí se van a ir enterando. Ok, excelente. Entonces, la indicación ahorita es seguir de inmediato las redes sociales de Artegios, distribución, o al menos así lo encuentras en Instagram, Artegios Dist, en donde vas a poder ver fijadas las fechas de los distintos estados y también, pues, obviamente enterarte
de las novedades en cuanto al último viaje que ya el día de mañana se va a estar estrenando en distintas carteleras. Pues la verdad, a mí me da mucho gusto y quisiera platicar mucho más tiempo, pero pues ya sabes que en ocasiones el tiempo aquí al aire es un poquito limitado. Claro. Pero espero en un futuro poder seguir conociendo un poco más sobre el último viaje, y si puedes hacerle la invitación a las personas que nos escuchan para que vean este largometraje, y pues si tienes redes sociales también que las compartas, pues para conectar un poco más contigo. Sí, claro, bueno, les agradezco la escucha y bueno, los invito a que vayan al último viaje. Ya platicamos un poco de qué va, pero estoy seguro que los que vayan y se den el tiempo de verlo van a salir con una buena reflexión, van a pasar un buen momento y van a recordar la película. A mí me pueden encontrar, digo, yo no tengo muchas redes sociales, pero estoy en Instagram como Rodolfo SMT. Entonces ahí me encuentran, en las páginas de Artegios normalmente ponen ahí también mi link, entonces por ahí pueden encontrarme. Ahí estamos subiendo también las fechas, vamos a subir algunos materiales extras de la película y cuestiones pues para ahondar más en el tema y en la película. Entonces pues será un gusto si pueden ver por ahí cosas, y si quieren platicar, pues ahí estamos para contestar lo que quieran o para dialogar. Por supuesto, muchas gracias, Rodolfo, por dejarnos comunicarnos contigo, y pues próximamente ahí estaré mandando mi review del último viaje, que la verdad estoy muy emocionada por poder verlo, y vamos a ver qué hacemos para que llegue acá a Sonora, ¿va? Claro que sí, Raquel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Igual, hasta luego. Pues ahí está, chicos, entrevista con nuestro querido amigo, yo ya dije que es de amigo, ya miren, aquí lo decretamos, Rodolfo Santamaría. Si quieren conocer más información sobre el último viaje, este largometraje documental, vas a poder estar encontrando esa entrevista también en mis redes sociales, The Arson, y obviamente en Artegios Distribución. Artegios, gracias por hacer esa entrevista posible. Pues bueno, vamos a ir a una breve pausa.